Has escuchado que hay muchos libros de liderazgo, que hay muchas opiniones, pero ¿tú sabes qué se necesita para tener una vida cristiana victoriosa? Te invito a que escuches en los labios del pastor Juan Germán Ortiz este interesante tema. Este es tu programa, Creyendo lo Imposible. Es un pasaje que se encuentra en Hechos capítulo 2, del verso 41 al verso 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay un cuento que seguramente todos podemos recordar, es el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos. Bueno, en el cuento de Blancanieves y los 7 enanitos, la madrastra de Blancanieves tiene un espejo mágico. Una vez, la madrastra de Blancanieves le preguntó al espejo: dime, espejito, ¿quién es la mujer más bella del reino? A lo que el espejo le respondió: reina y señora mía, la mujer más hermosa del reino es Blancanieves. La madrastra se enojó muchísimo y entonces rompió el espejo. El Nuevo Testamento, o sea, la última parte de la Biblia, es el espejo. Es como un espejo que nos deja ver cuál es la vida cristiana victoriosa. Es decir, nos deja ver la vida cristiana victoriosa. Yo quiero decirles que el plan de Dios es que, viéndonos en ese espejo que es el Nuevo Testamento, nosotros decidamos vivir esa vida cristiana victoriosa. Y yo les voy a pedir que entonces me concedan la oportunidad de hacer al pasaje 3 preguntas y dejar que el pasaje las responda. En primer lugar, ¿cuál es el inicio de la vida cristiana victoriosa? Y déjeme decirle entonces 2 cosas. Es la recepción de la palabra. La recepción de la palabra da inicio a la vida cristiana victoriosa. Dice, los que recibieron su palabra. Dice que Pedro predicó un gran sermón y como respuesta muchas personas recibieron a Jesucristo. 3,000 personas. Pues dice que los que recibieron su palabra. Alguien ha dicho que el que nace una vez y solamente una vez, muere 2 veces. Es decir, va a morir físicamente y va a morir espiritualmente. Pero el que nace 2 veces, es decir, el que nace físicamente y además nace espiritualmente, solamente va a morir una vez, es decir, físicamente. Ahora, cuando nos preguntamos qué cosa es ser un discípulo, a veces pensamos que es saber la Biblia. A veces pensamos que es oír la palabra de Dios. Bueno, un discípulo es recibirla, es atesorarla en lo más profundo de nuestra mente, en lo más profundo de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestra vida. Dice la Escritura que somos renacidos por la palabra de Dios. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Alguien ha dicho que la semilla viviente de la palabra requiere del suelo de la humildad. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que ser humildes para darle lugar y darle cabida a la palabra de Dios
en nuestro matrimonio, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra persona, en nuestro ser. Pero hay algo más. No solo la recepción de la palabra, sino la realización de la palabra da inicio a la vida cristiana victoriosa. Dice que los que recibieron su palabra, ¿qué? Fueron bautizados. Déjenme decirles que los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cuál es la evidencia de que alguien ha recibido la palabra? Bueno, que es bautizado, que está dispuesto a bautizarse, que está dispuesto a dar un grito de libertad. Ese grito de libertad se da en el bautismo. Ahora, la salvación es necesaria para el bautismo. Pero déjeme decirle que el bautismo no es necesario para la salvación. ¿Se acuerdan de aquel ladrón que estaba suspendido allí de una cruz? Ese ladrón no podía juntar sus manos para orar a Dios, no podía doblar sus rodillas delante de Dios, es más, no podía bautizarse. Pero ese ladrón escuchó decir de Jesús: hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo quiero decirles que sencillamente el bautismo es un símbolo, es una representación externo de una experiencia interna, es decir, de algo que ha pasado dentro de la persona. El bautismo simboliza tres cosas, me gustaría que se las aprendieran. En primer lugar, la base de nuestra salvación, simboliza la base de nuestra salvación. ¿Cuál es la base de nuestra salvación? Que Jesucristo resucitó. Si Jesucristo no hubiera resucitado, estamos en nuestros delitos y pecados, nuestra fe es vana y somos hallados falsos testigos. Pero también simboliza la esencia de nuestra salvación, es decir, la regeneración. ¿Qué quiere decir eso? De modo que si alguno está ¿en quién? En Cristo. ¿Qué es? Nueva criatura. ¿Qué pasó? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Si alguien se va a bautizar, es porque ha nacido de nuevo. Pero déjeme decirle algo más. También simboliza la esperanza de nuestra salvación. ¿Qué quiere decir eso? Que así como Cristo resucitó, nosotros también un día, a la final trompeta, dice la Biblia, que los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con ellos? Van a resucitar primero. ¿Qué quiere decir? Yo no sé si ustedes han leído que a veces murió Don Cuquito, murió Don Cuquito. Y a las 3 de la tarde va a ser llevado a su última morada. ¿Han escuchado eso o leído? En una esquela, así se dice, ¿verdad? En una invitación para que la gente vaya al funeral. Bueno, pues déjeme decirle que no es la última morada del panteón. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque dice la Escritura que vamos a resucitar. Y el bautismo simboliza eso. Cuando la persona es sumergida, está simbolizando su muerte. Pero cuando la persona es sacada de las aguas, entonces está simbolizando la resurrección. A veces hay una pregunta en las iglesias clásicas. Bueno, ¿a qué edad se debe bautizar una persona? Y por ejemplo, en relación de un niño, pasan al niño aquí adelante y entonces todos empiezan a mirar al niño. Y algunos piensan que está demasiado chiquito para bautizarse y otros piensan que está demasiado grande y otros piensan que está en la edad para bautizarse. Déjame decirle que eso, el Nuevo Testamento no lo enseña. El Nuevo Testamento enseña que el bautismo es para creyentes. Y cuando una persona acepta de todo corazón a Jesús, en ese mismo momento se puede bautizar. Otra cosa que hacemos es tratar de meterle al creyente antes de bautizarlo todo el conocimiento, como si fuera a ser pastor, ¿sí? O casi obispo. El Nuevo Testamento enseña que es después del bautismo que la persona debe de ser discipulada. Dice, id por todo el mundo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, ¿qué? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego enseñándoles, no que sepan. El punto no es si sabes o no sabes la Biblia, el punto es si la haces o no la haces. Enseñándoles que guarden, guardar quiere decir hacer. Que guarden todas las cosas, no algunas.
Algunos lindos hermanos quieren guardar nomás algunas cosas y las otras no. No, que guarden todas las cosas. Ahora, finalmente, el bautismo no es una opción. No es si usted decide si se bautiza o no se bautiza. ¿Es qué? Es un mandato. ¿Y un mandato qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Un mandato qué? A ver, no les entiendo. ¿Hablan en chino o en qué? Sí. ¿Un mandato qué? Un mandato divino que se tiene que obedecer. Se tiene que obedecer. Ahora, en segundo lugar, ¿cuáles son los recursos para la vida cristiana victoriosa? Les puedo mencionar varios, les voy a mencionar solamente 3 rápidamente. El recurso doctrinal dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, muchos en nuestros días están siguiendo a Jesús sin ser sus discípulos. ¿Por qué? Porque no perseveran en la doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que están enseñando doctrinas de hombres. ¿Sí? Ayer escuchaba en una televisión que es la iglesia la que te da autoridad para enfrentar al diablo. Déjeme decirle que eso yo no lo encuentro en la Biblia. Es la autoridad que te da Jesús y en el nombre de Jesús para enfrentar al diablo. Pues no son los hombres los que me están dando la autoridad. La iglesia está compuesta por hombres, pero no son los hombres, es Jesús. Cuando se enseña algo que no es de los apóstoles o de Jesús, cuando se dice, bueno, Jesús salva más el bautismo, Jesús salva más las buenas obras, Jesús salva más la iglesia. Había un señor en la antigüedad que decía que fuera de la iglesia no había salvación. Fíjese bien, cuando eso no enseña la Biblia. La Biblia dice que fuera de Cristo no hay salvación. Y hay un montón de pasajes. Pero está el recurso fraternal. Fíjense lo que dice. Dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué quiere decir? Que Dios no salva llaneros solitarios. Algunos de ustedes son muy lindos hermanos, pero son vidas solitarias. Que no le saludan a nadie, que no hablan con nadie. Hola, ¿cómo te ha ido? Que no abrazan a nadie, que no le sonríen a nadie. Y viven como si los demás no existieran. Es un cristianismo muy raro ese, ¿no? Al menos a mí no me gusta. Es el clásico cristianismo llanero solitario. Y aún el llanero solitario tenía un compañero. ¿Cómo se llamaba? Saben mucho, ustedes se me han impresionado. Bueno, déjeme decirle que hay el cristianismo es una doble relación vertical, yo con Dios, sí. Pero yo con los demás también. Y si no funciona lo horizontal, no funciona lo vertical. Aquí lo dice la Biblia. Los que habían creído que estaban juntos. Dice en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. ¿Qué cosa es el partimiento del pan? Bueno, cuando se recuerda la muerte del Señor Jesús y entonces empezamos a mirar, por ejemplo, miramos hacia arriba. Pablo dice, yo recibí lo que, bueno, recibí, dice de una manera clara, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está mirando hacia arriba, pero también él mira hacia adelante cuando él dice, así pues todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La mirada de Pablo en el partimiento del pan está hacia adelante, y no solo hacia arriba, pero después va a ser hacia atrás. Él va a recordar, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Y luego el recurso espiritual dice, y en las oraciones. Por ejemplo, los discípulos llegan ante Jesús y no le dicen a Jesús, Jesús, enséñanos a predicar. En nuestros días, si viéramos a Jesús, seguramente le íbamos a decir eso, enséñanos a predicar, Jesús. Sino que los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Ahora, ¿para qué oramos, hermanos? Algunas veces pensamos que es para ser oídos por Dios. Déjeme decirle que más bien oramos para oír a Dios y que Dios nos diga qué es lo que nosotros tenemos que hacer.
Y cuando oramos, no estamos en un atardecer, sino en un amanecer, en el amanecer de un nuevo día. Dios tiene un nuevo día. Me recuerdo de Ana. Ana era una mujer estéril, tenía un infierno ahí llamado Penina, y Penina la tosigaba. Entonces, ¿qué es lo que hace Ana como recurso? Busca a Dios y ora, y Dios se acordó de Ana. Y Ana tuvo un bebé. Alguien ha dicho que la oración es escudo del alma. Es un sacrificio ante Dios, pero es una plaga para Satanás. Déjeme decirle que lo que el diablo menos quiere que hagamos es que oremos. El diablo está de acuerdo en que hagamos muchas cosas, que cantemos toda la mañana. Está de acuerdo en que estemos juntos todos todo el día. Pero el diablo no va a querer que nosotros oremos. Ahora, ¿por qué debemos de orar? Porque orar produce resultados. Dice, no tenéis lo que deseáis. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no pedís. De modo que si usted no tiene lo que usted ha deseado tener, es porque usted no pide. Usted tiene que pedirle al Señor. Alguien ha dicho que para estar de pie ante la vida, tenemos que estar de rodillas ante Dios. Y si nosotros estamos de rodillas ante Dios, vamos a poder ir de pie ante la vida. Y la tercera cosa, ¿cuáles son las manifestaciones de la vida cristiana victoriosa? Menciono dos. El amor de Dios. Fíjense, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Eso quiere decir que amar no es un sentimiento. Algunos, cuando aman, sienten mariposas en la panza, ¿sí? Que les rezumban. ¿Algún testimonio? No, está bien. No es necesario, ¿sí? Déjeme decirle que amar no es un sentimiento, no es qué bonito siento, y que sí se siente bonito, pero no es eso, es sino una acción. Por ejemplo, amar es igual a hacer el bien. Fíjense lo que dice la Escritura, lo repartían a todos según la necesidad. Es decir, en el primer siglo no había necesitados, porque lo que alguien tenía lo compartía con los demás de acuerdo a la necesidad del otro. Pero también la alegría de Dios, dice que comían juntos. ¿Y cómo comían? ¿Enojados? No, dice que ¿con qué? Con alegría. Comían con alegría y sencillez de corazón. Eran personas sencillas, no se creían mucho. Y algunos tenían recursos, pero no se creían mucho. Pero hacían algo más. Dice alabando. Esta es una acción continua, alabando a Dios. Ahora, el gozo no falta donde existe el amor. Aunque no existan muchas cosas, pero si existe el amor, va a existir el gozo. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor y luego ¿qué? Gozo. Amor primero y luego gozo. Y si hay gozo va a haber paz, porque el gozo es algo lindo que va a producirse. Es amor, gozo. El amor es un atributo de Dios. Déjeme decirle que el gozo no falta donde existe el amor. El gozo es seguir viendo a Dios a través de una lágrima. Es decir, no dejar de ver a Dios, no permitir que algo robe tu gozo. El diablo va a querer venir y quitarte el gozo. Uno a veces ve las cosas como no debiera de verlas, ve espinas en las rosas, cuando debiéramos de ver rosas en las espinas. Ahora, ¿qué es lo que nos roba el gozo? ¿Por qué a veces no vivimos una vida cristiana gozosa? ¿Por qué nos sentimos apachurrados o como cucarachas fumigadas? ¿Por qué? Porque hay un pecado y el pecado a veces no lo hemos confesado, y ese pecado es un pecado secreto que el diablo conoce, los demonios conocen, Dios conoce, y nosotros también lo conocemos, y eso nos entristece, y el Espíritu Santo se entristece, y entonces el fruto se hace lánguido. Yo quiero hacerle una invitación. Le quiero invitar a que se decida a vivir la vida. Yo quiero hacerle una invitación.
le quiero animar a que se decida a vivir la vida cristiana. Yo quiero hacerle una invitación, le quiero invitar a que se decida a vivir la vida cristiana victoriosa. Que realmente se decida. Por ejemplo, a que reciba la palabra. La reciba no solo en su mente, sino también en su corazón, en su cuerpo, en su vida. Pero si recibe la palabra, le quiero animar para que se bautice. Ahora, si recibe la palabra y se bautiza, le quiero animar para que sea un discípulo. Un discípulo. Y si es un discípulo, le quiero animar para que entonces siga al Señor con todo su corazón, con toda su entrega, sintiendo amor por los demás, sintiendo gozo en su vida. Le quiero animar para que se decida a vivir la vida cristiana que vivieron los primeros cristianos en los primeros siglos. Una vida cristiana, donde las cosas eran un instrumento, ¿para qué? Para ayudar y para hacer el bien, no un objeto de adoración. Te quiero animar para que se decida a vivir la vida cristiana victoriosa que Dios ha planeado para usted. Usted sabe en qué nivel está como cristiano. Y usted sabe lo que necesita hacer, el paso siguiente. ¿Cuál es el paso siguiente que tengo que dar? Usted sabe si el diablo le está poniendo una tranca con ese pecado secreto que usted practica y que piensa que nadie conoce, pero que el diablo y los demonios también lo conocen. Yo le quiero animar para que se desprenda de eso y para que vaya adelante. Déjeme decirle que en una de las bancas de la iglesia Betel, allá en Torreón, yo hace muchos años tomé decisiones. ¿Qué pasa con las bancas? Las bancas seguramente todavía están, ahí está el edificio y ahí están las bancas. Pero déjeme decirle que las decisiones, como de haber aceptado a Jesucristo, como de bautizarme, sencillamente cambiaron mi vida. Hay que tomar decisiones. Si usted no toma decisiones, el diablo las va a tomar por usted. Pero solamente que las va a tomar, ¿para qué? Para destruirlo. De modo que decídase a vivir esa vida cristiana y no ser una marioneta del diablo, que el diablo no le marque la agenda. Usted decídase a hacer lo que la palabra de Dios dice y viva la vida cristiana que Dios ha planeado para usted, la vida cristiana victoriosa. ¿Y qué te pareció? ¿Estás decidido a cambiar tu vida, a convertir tu vida cristiana, que está medio apática, medio apagada, en algo victorioso, en algo dinámico, en algo capaz de cambiar tu circunstancia y la de quienes te rodean? Qué interesante poderlo hacer así, ¿no, Agustín? Claro que sí, Roberto. Yo creo que el Señor nos prometió que nos iba a dar una vida plena. Claro. Y qué mejor que basado en su palabra, que basado en esos pasos y en esas herramientas que Él nos dio, ¿no? Para llevarla a cabo. Así es. Bueno, pues si quieres tú saber más sobre este tema, si tienes alguna opinión o algún comentario que nos quieras hacer, te doy unos números telefónicos. Tenemos a tu disposición el 5705-1588 o el 5566-1876. Llámanos, se nos será de mucha utilidad saber qué opinas de este mensaje y de qué forma impactó tu vida. Y si te quedaste picado con este tema y quieres recibir un poquito más de material, yo te invito a que el próximo domingo nos visites aquí en Zarco 50 con la familia espiritual de Creyendo lo Imposible. Puede ser a las 9 de la mañana, a las 10:45 o a las 12:30, donde muy cerca del Metro Hidalgo, muy cerca del Metro Guerrero, es una colonia muy céntrica, está en Reforma, también muy cerca del eje de Guerrero. Y ahí puedes encontrar con nosotros muchas palabras de aliento, material que se ha sacado en cuestión de libros, de materiales escritos. Y bueno, te vamos a esperar con los brazos abiertos. Bueno, pues no te cambies, continúa con nosotros en tu programa Creyendo lo Imposible.